Bienvenidos al dictamen del crimen. Hoy tengo el placer de contar con Paola Morales, creadora de contenido. ¿Qué tal estás? Hola, buenas tardes, Alberto. Muchísimas gracias por invitarme. La verdad que para mí es todo un honor estar aquí. Muchas gracias a ti por tu tiempo y tengo el gran placer también de contar con Ángel Cabezos, psicólogo forense. ¿Qué tal estás, Ángel? Muy buenas, Alberto. Encantado de estar aquí con vosotros. Bueno, lo primero, muchas gracias también a ti por tu tiempo. Este canal se va a dedicar a hablar de crímenes, casos, sucesos. Y hoy vamos a empezar hablando del crimen de Elena Giovanni. Y antes de empezar, quiero decir a la gente que se va a hacer desde un punto profesional y por supuesto que con todo el respeto a las víctimas y familia, que eso es lo principal. Y bueno, Paola, si quieres empezar a comentar lo que sucedió y quién era Elena Giovanni, por favor. Sí, perfecto. Elena Giovanni era una chica de 27 años de Mataró, de Cataluña, que se fue a vivir ella sola a la zona de Sabadell. Trabajaba en una biblioteca, pero uno de sus hobbies principales era hacer excursión. Pertenecía a la UES, a la Unidad de Excursionistas de Sabadell, que algún que otro fin de semana pues iban al bosque, a hacer senderismo, y pues ahí tenían como una especie de su grupo social, por así decirlo. No sé si aquí empieza a hablar Ángel o cómo No, no, hacemos. no, 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 no. continúa, no te preocupes, que yo me meto cuando haya el hueco. Tú Vale, tranquila. vale. Vale, genial. Pues entonces sigo. Eh, Todo esto ocurre el 1 de diciembre de 2001. Ella había quedado a comer con su padre. El padre está en el restaurante, pero pasan los minutos y se da cuenta de que Elena no está. No viene. Y el padre se ve que lo deja pasar y al día siguiente, 2 de diciembre de 2001, el padre recibe una llamada. Lo primero que piensa él es, vale, es mi hija la que me está llamando. Pero no, era la amiga de Elena que le estaba preguntando al señor, al padre, si sabía exactamente dónde estaba Elena, porque en teoría había quedado con ella, pero Elena no se había presentado al sitio. Aquí ya el padre pues se le encienden todas las alarmas porque algo le había pasado a su hija. El 2 de diciembre, ese mismo día, fue a comisaría para interponer la denuncia por desaparición y justo ese mismo día, si mal no recuerdo, fue cuando entra a comisaría el caso de una mujer, una chica joven que en teoría se había suicidado lanzándose desde lo alto de un edificio hacia el precipicio. Aquí fue cuando relacionan que estamos hablando de efectivamente de Elena Giovanni. Ese mismo día, 2 de diciembre, un vecino justo del edificio donde vivía Elena cuando fue a tender la ropa se dio cuenta de que había un cuerpo de una chica joven completamente desnudo al final del patio interior, como si se hubiera lanzado y también con bastante sangre por la parte de la cabeza. Obviamente, cuando la policía fue a ver, ahí fue cuando se relacionó perfectamente de que estamos hablando de Elena Giovanni. Cuando encontraron el cuerpo, se dieron cuenta e inmediatamente, creo yo, descartaron el suicidio, porque cuando una persona se suicida o decide suicidarse desde lo alto de un edificio hacia el vacío, siempre salta como en una especie de curvatura. Entonces, por la posición del cuerpo que estaba tan pegado al ras de la pared, se dieron cuenta de que es muy raro que una persona que tome esa decisión pues se lance en plan de forma recta. Aparte de eso, siempre dicen los expertos, según me he informado también, que por instinto también, cuando tomas esa decisión, siempre tus manos van a caer como de primero, como es un instinto que tu cuerpo hace como una especie de reflejo para protegerte. Y por la posición y todo detectaron de que no era un suicidio, que lo más probable es que había sido un homicidio. Incluso también había cerillas alrededor del cuerpo, cerillas en la zona de la azotea, el cuerpo tenía quemaduras por la zona del pecho y de las caderas, aquí había cosas extrañas. Y aquí es donde yo ya paso a hablar sobre los meses, si quieres comentar algo tú, Ángel. Del relato es muy interesante lo que nos coloca en la distinción de saber si algo es normal o no lo es. Y eso es aplicable a toda la relación. Es decir, el padre sospecha que, hombre, he quedado con mi hija y no se presentan, y es raro. Es raro porque conozco a mi hija y sé cuál es la base de su comportamiento. Si no se presentase, me habría avisado. Y la amiga pasa con lo mismo, ¿no? Cuando llama al padre y le dice, he quedado con ella, no se ha presentado, es importantísimo ver esa línea, porque
En un caso completamente novedoso, pongámonos en la posición del investigador. El investigador no conoce a nadie. Para determinar si algo es normal, normotípico, natural o puede no serlo, tiene que partir de una línea. ¿Qué era lo normal en esta chica? Para la conducta suicida hay determinados elementos que siempre nos llevan a pensar en cuál ha podido ser la motivación. Uno de ellos, por ejemplo, que estuviese en depresión, que estuviese atravesando dificultades personales, dificultades financieras, rupturas, fallecimientos de familiares, que viviese sola, que los amigos lo supieran. Siempre se puede ver qué puede llevar al acto. Pero en este caso, la información que da el padre, la información contextual que se tiene de la familia, de los amigos, no marcan el suicidio como algo plausible. Lo marcan como algo que sale completamente de la normalidad. Y volvemos luego a ese apartado, lo que ya es la escena del crimen, donde aparece. La escena del crimen lo podemos determinar así, aunque haya aparecido un fallecimiento. No es una escena, la escena, el lugar donde ha aparecido el fallecido, escena del crimen, empezamos a ver elementos que tampoco concuerdan. Es decir, en la conducta de una persona que comete un intento autolítico o que directamente ya acaba con su vida, siempre hay factores que son confluyentes. Primero, un aspecto psicológico, que cuando se pregunta a familia, amigos y se ve la vida, puedes llegar a intuir, y luego físicos. Como bien has dicho, las precipitaciones requieren de una mecánica causal que es diferente, por ejemplo, a si alguien es empujado o alguien es lanzado o alguien ha tenido una caída fortuita. Yo estuve hace muchos años en un caso en el que había sido una caída fortuita. Estaba limpiando los cristales en un quinto, un sexto, se resbaló y cayó. La primera hipótesis era el suicidio hasta que analizabas toda la dinámica de la caída, lo que había dejado en la casa, lo que había fuera, y llegabas a determinar que podía ser un accidente. En este caso, cerillas en la azotea, cerillas abajo, quemaduras en el cuerpo. Como poco, hace que tome consistencia la hipótesis de que no es un suicidio, sino que puede ser una escena alterada, haciendo creer que es un suicidio, o directamente una escena de crimen al uso, donde alguien ha lanzado a una persona con el ánimo de causarle la muerte. Pasamos ahora a qué fue lo que pasó meses antes, porque todo esto fue en diciembre de 2001, pero es que en septiembre de ese mismo año, Elena estaba dispuesta a salir a la calle y se encuentra en la puerta de su casa una cesta con unos pastelitos, una especie de botella de horchata y una nota. Esto de la horchata es interesante porque dos de las bebidas favoritas de Elena eran la horchata y el zumo de melocotón, si mal no recuerdo. Entonces, lo primero que pudo ella haber pensado es, bueno, esto me lo está dejando alguien que me conoce, porque es muy raro que alguien, pues, de casualidad te deje la horchata. Y lo que ponía la nota decía, Elena, sorpresa, pasamos por aquí y pensamos, a ver, Elena, ¿qué se cuenta? Somos signo de interrogación. Te llamaremos a comérselo todo. Claro, se ve que en este momento tampoco ella se alertó mucho, habrá pensado que habrá sido pues algún amigo que le estaba gastando una broma, algún ser querido, lo que sea, y lo dejó pasar. Esta situación se repite un mes después, en octubre, cuando estaba dispuesta a ir a trabajar, que se vuelve a encontrar una cesta en la puerta de su casa, pero esta vez con un zumo de melocotón, su segunda bebida favorita. De nuevo, algo extraño, y con una segunda nota. Esta nota era un poquito más larga y dice, Elena, antes de nada, esperemos que te tomes esto con el mismo sentido del humor que nosotros. A la tercera revelaremos el misterio que seguro te echas una risa. Nos gustaría mucho volver a coincidir en una excursión de la UES. Ahora vamos a ver si encontramos un lugar bueno, bonito y barato para aprender inglés. Ah, y buen provecho. No nos hagas un feo, que a la tercera nos invitas tú. O sea, aquí ya estás dejando claro que aunque una persona que sea conocida tuya te quiera gastar una broma o te esté dando un obsequio, ya es bastante turbio que te deje una carta en plan de esa forma. No obstante, ella se ve que no le puso mucha atención porque estaría llegando tarde al trabajo, se fue para el trabajo, se llevó el zumo de melocotón consigo. Cuando ya estaba en el trabajo, se empieza a tomar el zumo y de repente se empieza a sentir muy mal, mareada, incluso una compañera del trabajo la vio muy pálida y le dijo, mira, vete a tu casa porque de verdad que te encuentras mal.
Elena llama a unos amigos para que la vengan a recoger y cuando ella ya está dentro del coche, según los amigos, según lo que he podido investigar, intercambian un par de palabras y Elena cae, se desmaya. Aquí hay una cosa extraña, siendo subjetiva, ¿vale? Que intento ser lo más objetiva posible, pero siendo subjetiva, si yo veo que una amiga mía se desmaya así de repente, yo lo primero que hago es llevarla al hospital. Algo está pasando. Aquí lo que hicieron los amigos es, bueno, estará mal Elena, la llevamos a su casa y la dejamos ahí. Al día siguiente, Elena se despierta, pero no se acuerda de absolutamente nada. No se acuerda ni de cómo llegó allí, ni de qué había ocurrido la tarde anterior. O sea, como si no hubiera pasado absolutamente nada. Pero lo que sí hizo Elena, que fue un gesto bastante inteligente, fue guardarse el zumo de melocotón, porque ella ya se ve que en ese momento había intuido que algo raro pasaba con ese zumo. Y lo que hizo fue llevarlo a un laboratorio para que lo analizaran. Ya con el paso del tiempo, que lamentablemente Elena murió y nunca supo lo que tenía exactamente el zumo, lo que se encontró fue el medicamento de benzodiazepina, que es básicamente un medicamento psicotrópico que actúa como sedante, hipnótico, que bueno, ya más adelante cuando hable del cuerpo, pues contaré qué cantidad tenía, según dicen, el cuerpo. Y luego el 30 de noviembre, justo un día antes de quedar con su padre, es lo último que se sabe de Elena. Lo último que se sabe es que recibe una llamada de alguien, que ella tuvo que salir a su casa como a recoger algo rápido y que volvió. No se supo exactamente de qué se habló en esa llamada ni qué fue a hacer, pero eso es lo último que se sabe de Elena Giovanni. Así que no sé si Ángel quieres comentar algo ahora antes Es de muy hablar. importante cuando tenemos, es muy importante cuando tenemos una víctima trazar un perfil no solo del victimario, sino también de la propia víctima. Porque hay elementos que nos van a ir completando todo el análisis, como bien has dicho, Paola, días previos, grupos, trabajo, que ha ido ocurriendo. El caso de que aparezca horchata, que aparezca un zumo, que aparezcan unos paquetes, ¿incluían algún dulce? No, pregunto. Sí. En teoría algún dulce, pastelitos, sí. Lo que nos está diciendo es que hay un conocimiento previo de la víctima. Y eso es relevante. Porque para que alguien sepa cuál es tu bebida favorita, te tiene que conocer. O estar contigo, o que se lo hayas dicho, o que te haya visto, pero eso ya nos sitúa en que no es una persona al azar. Y es reiterado. Empiezan a aparecer y empiezan a aparecer con notas anónimas. Esto lo tenemos que ver desde el punto de vista de si alguien prepara un paquete con unas bebidas que deja en la puerta de otra persona, escribe las notas e intenta transmitir un contenido en la nota, ya está habiendo una preparación, psicológica hacia el acto. Está creando una dinámica psicológica que o bien lo enfocas a la manipulación, yo te hago pensar que soy un amigo, pero realmente uno de estos zumos tiene un medicamento que va a provocarte una situación de sedación absoluta y que luego no recuerdes nada, eso es una manipulación. Estás con la intención de manipular y estás haciéndolo de una manera, y aquí sí quiero hacer un apunte, porque no es... Hay diferentes formas de cometer un crimen. Y las maneras civilinas, con veneno, con narcóticos, con envenenamiento progresivo, no son violentas de enfrentamiento. Y la literatura nos señala siempre este tipo de modus operandi más relacionado con un perfil femenino a la hora de aplicar pues esta criminodinámica, ¿no? Y aquí tenemos, pues, para poder por lo menos empezar a cuestionar, tenemos el entorno social de ella, alguien que te conoce, ha venido a tu casa a traerte lo que a ti te gusta y te ha escrito en unos términos que sabe que en ti pueden tener algún tipo de impacto. Por ejemplo, si en esa carta, en lugar de escribirle en esos términos que acabas de leer correctamente, Paola, pusiera un insulto, pues evidentemente ni aceptaban la horchata
ni aceptabas como que era un presente, ni entrabas en el juego. Esa dinámica ya nos tendría que hacer pensar en quién estaría dispuesto a esto. Es decir, ¿has tenido algún problema con alguien? ¿Quién están haciendo referencias a ese equipo de excursionismo, ese grupo? ¿Por qué lo están haciendo? Es una persona que te conoce, eso sí que lo podemos garantizar. Y el hecho de que ella guardase el envase para luego realizarle un análisis, también nos coloca en una posición de que ella sabía que había un riesgo. No era completamente ajena a ello. Si hay un riesgo y no estás denunciando, aun habiendo sido narcotizada previamente por unos paquetes que aparecen sorpresivamente en tu casa de manera anónima y no estás iniciando un proceso de denuncia y demás, es posible que sepas más o menos de quién puede venir. ¿Tienes una reticencia a ello? Si a cualquiera de nosotros nos encontramos un paquete en la puerta de nuestra casa donde nos insultan y hay una bebida con un narcótico, inmediatamente vamos a comunicarlo. No lo comunicarías si supieras más o menos o tuvieses una idea o quisieras tener la cautela de no perjudicar a un tercero. Se puede dar esa dinámica. Y hay otro aspecto que has señalado que me parece esencial. Os he dicho antes, la línea de normalidad. Tenemos que tener una línea para medir si algo es normal o no. Si recoges a alguien de su trabajo porque está mareada y en el coche pierde el conocimiento, no es normal dejarlo en casa y no llevarlo a un médico o no llamar a una asistencia médica o no llamar a un familiar. No es normal. Pregunto, porque no lo sé, y a lo mejor es una pregunta que podemos ir desgranando en el caso de que tengamos la respuesta. ¿Quién iba en ese coche? ¿Quién la acompaña? Unos amigos, no eran los sospechosos principales. Debiéramos preguntarnos siempre, si estuviésemos ahora mismo aquí, como estoy en el gabinete, ¿no? Si nos surge esa pregunta, cogeríamos la pizarra que tengo justamente al contrario de la cámara y colocaríamos amigos, ¿quién? ¿De dónde? ¿Dónde están esos amigos? ¿Tienen relación con otros amigos? ¿Cómo los conocía? ¿Qué coche era? ¿Cuándo ocurre? ¿Le llamó antes? ¿Le llamó después? Porque es relevante. Si Sí. cualquiera de nosotros nos quedásemos inconscientes, llamamos a un servicio médico, un 112, una ambulancia. No simplemente te llevamos a casa a que duermas. Eso no es congruente. Exactamente. Los forenses empiezan a analizar la escena del crimen. Como dije en un principio, se encontró cerillas alrededor del cuerpo, quemaduras en distintas partes, en distintas zonas, en plan cercanas al pecho, en las caderas, incluso, si mal no recuerdo, también ropa interior quemada en la parte de la azotea. O sea, había indicios de que algo había ocurrido. Luego también, cuando se analizó en profundidad, se llegó a encontrar en los tobillos unas marcas que luego con el tiempo detectaron que podría ser de calcetines. Luego también lubricante en las zonas íntimas, y lo que es más relevante es que se encontró justo el medicamento que se encontró en el zumo de melocotón, la benzodiazepina. Para que nos hagamos una idea, según estuve investigando, lo normal es tomarse, por así decirlo, una pastilla de benzodiazepina. Pues lo que se encontró en el cuerpo de Elena fue 35 veces superior a la cantidad normal que tú deberías tomarte de ese medicamento. O sea que obviamente la sedaron, o sea, estamos hablando de un caso bastante grave de lo que se hizo con ella, y es una completa barbaridad todo lo que se hizo. En este momento, la policía, que muchos dicen que fue uno de los errores, que Ángel, yo no sé si tú esto me lo puedes especificar, la policía lo que hizo fue crear o disimular que había sido un suicidio. Ellos sabían que no había sido un suicidio, pero lo hicieron para intentar que el culpable bajara la guardia. ¿Tú esto lo ves? Eso es absolutamente lógico y se suele hacer. Es decir, cuando ya tienes indicios de que una muerte ha sido violenta, pero también tienes indicios de que puede ser que el autor o autores hayan simulado un escenario, si tú, de puertas hacia afuera de la oficina de investigación, empiezas a tratar el caso como si fuese un suicidio, bajan la guardia. Porque lo que creen es que el escenario simulado que hemos puesto ha funcionado. Y si funciona, nos relajamos. Si tú dices esto no era un suicidio y tiene todos los visos de que puede ser un homicidio, un asesinato, la persona que ha podido ser responsable lo que va a intentar es eliminar cualquier tipo de prueba, tener mayores cautelas
y lo que más beneficia a una investigación es que el posible autor baje la guardia. Si se relajan, cometen errores. Si hacemos que se relajen y les ponemos un foco encima, vemos qué errores cometen. Tenemos casos de la actualidad criminal en nuestro país, muchos de ellos de relajamos la situación y pinchamos los teléfonos, pedimos una autorización, cogemos los teléfonos y vemos con quién habla los sospechosos. Eso es muy habitual. Y en esta parte sí, es una práctica policial habitual y que da sus frutos, ¿eh? Es efectiva. Genial. Luego, las policías también encontraron en la casa de Elena las cartas, que de ahí se sobreentiende que ellos pudieron analizar la situación de que Elena estuvo recibiendo tanto en septiembre como en octubre estas dos cartas, porque en teoría, según investigué, ella no lo había dicho como tal. Y aquí es cuando surgen 5 sospechosos, los principales. Tenemos a Ana, a Santi la Iglesia, a Monse, a Xavi y a Jaume. A Ana, por cuestiones de coartada, como que tampoco le pusieron mucha atención, la quitaron, por así decirlo, un poquito del medio, y luego interrogaron a Xavi y a Jaume, que ya los interrogaron como por separado, pero en sus relatos habían ciertas incongruencias. Por ejemplo, Jaume decía que él había ido a cenar con Xavi, pero Xavi dijo que ese viernes 30 de noviembre él había ido a cenar con otros amigos. Lo que hizo la policía, que sí es verdad que yo no soy experta del caso, pero creo, no sé, corrígeme si me equivoco, que creo que sí que estuvo mal, fue hacer un careo. Poner a los dos testigos a hacer sus relatos, a testificar uno con otro. Y yo creo, en plan, que no soy experta, que si tú estás con otra persona y tú puedes que seas culpable de un delito, a la hora de la verdad, entre que estemos los dos hablando, podemos ir modificando el relato mientras uno va hablando. Entonces, esto dice la gente que fue uno de los errores que tuvo la policía, porque cuando los relatos por individual eran completamente distintos, pero cuando se juntaron a Xavi y a Jaume, los relatos se unieron. Y como que la policía tampoco estuvo muy centrada en eso. No sé, ¿tú qué opinas sobre ello? Es una práctica que no me gusta en absoluto, porque tira más de intuición que de base metodológica. Nosotros en el despacho evaluamos agresores sexuales todas las semanas, varios, y violencia muy grave, homicidio, asesinato, delincuencia organizada, violencia muy grave, todas las semanas. Cuando estás enfrente de un agresor, es una persona que puede tener un discurso súper coherente, que no comete errores al hablar, no muestra un arrepentimiento ni un miedo, pero tampoco muestra determinados elementos que digan nos estás mintiendo y esto se clarifica. Una persona que ha cometido un hecho así, la única manera que hay de conseguir sacar un relato hilado, de romper la solidez en el relato de una persona que ha construido una coartada, es con datos. ¿Dónde has cenado? En no sé qué sitio. El ticket, la factura, ese día. ¿Dónde fuiste? A un restaurante. Las cámaras de policía municipal, de policía local, de la DGT que están, las de reconocimientos de matrículas de las carreteras. Tú dime qué es lo que has hecho y yo busco todas las evidencias de todos los sitios donde has estado y si tú has ido, tendrías que haber pasado por ahí. Es la única manera de enfrentar en un interrogatorio, o confrontar, mejor dicho, a una persona que está manteniendo una hipótesis que a ti no te cuadra. Que dices, estoy apreciando incoherencias. Esas incoherencias se tienen que sustentar o lo tienes que confrontar con evidencia. Colocar a dos personas haciendo un careo es una técnica que no arroja ningún resultado, sobre todo cuando puede que los dos estén en el mismo hecho, no arroja resultados. Pero si las dos personas tienen dos versiones completamente contradictorias y quieres ver, a ver cuál de ellos puede estar, dos personas que se sitúan fuera, me está viniendo a la mente. Caso Marta del Castillo, hacen un careo. Miguel Carcaño con Samuel. Y entre los dos, que se supone que estaban en el mismo escenario, empiezan a hablar. Vale, eso nos podría arrojar algo. Pero dos personas que se supone que no están ninguno de los dos en el escenario y que no son amigos entre sí. Otra cosa es que sean una pareja, que yo diga que he ido a cenar y la otra persona me diga que no. Entonces los juntas y dices, ¿habéis ido a cenar o no? Puedes sacar algo, pero es una técnica que no arroja resultado. El resultado lo arroja la evidencia. ¿Has ido a cenar? Hacemos todo el recorrido. ¿Pagaste? Extractos de tarjeta. ¿Te llamaron? Antenas de móvil. Es la única manera fiable. No es una buena práctica.
Y sí que es cierto que eso puede viciar completamente las actuaciones posteriores. Ojo, cuidado, que he puesto el ejemplo de Marta del Castillo y es un ejemplo de actuaciones policiales que, como hagas mal las primeras actuaciones, las primeras 72, 96 horas, la primera semana, lo hagas mal, arrastras años de investigación. Porque una vez que ya me preguntas de determinada manera sesgada, una manera dicotómica, me intentas conducir a lo que tú quieres saber, que soy muy de investigador policial porque se necesita rapidez. Si me estás conduciendo, me estás diciendo qué es lo que necesitas. Si me blindo, ya no me vas a conseguir sacar de la postura que yo he mantenido. Y eso va a hacer que al final se encalle la investigación y llegue a un punto muerto, donde tienes sospechosos, pero ninguno con la suficiente evidencia como para poder decirle al juez, oiga, impútele que ha sido él. Interrogaron a Santi y a Monse, que sorprendentemente eran pareja, y Santi dijo que esa noche, viernes 30 de noviembre, había ido a dormir a casa de sus padres, y Monse dijo que ella había ido a dormir con Santi. De nuevo aquí nos encontramos con dos relatos totalmente distintos. Al día siguiente, Santi fue a comisaría y dijo, no, que quiero modificar, que ya me estoy acordando de lo que hice ese día, y obviamente la policía aceptó ese relato y Santi lo modificó todo diciendo que sí, que él había ido a dormir con Monse. O sea, como que en un principio dices una cosa, luego cambias la historia, hay cosas que son muy, muy extrañas. Luego también una de las cosas que estuve viendo que me llamó bastante la atención fue que la policía, cuando encontró las cartas, obviamente lo más normal, lo más lógico es compararlas con la letra de los sospechosos. Pero en vez de coger a los 5 sospechosos, cogieron solamente a las 2 chicas, a Ana y a Monse. Muchas personas dicen que pueden ser porque las letras eran muy de chicas, pero yo no sé, yo creo que lo mejor sería haber cogido a los 5 y haberlo analizado. Que hubo varios resultados de distintos laboratorios, que algunos decían que sí, que había coincidencia, otros decían que no. O sea, que era un poquito todo un poco desordenado en ese aspecto. Que ya con los años, en 2020, o sea, ya ves tú, 20 años después, se confirmó de que Xavi, el chico, sí que estaba implicado en las cartas. O sea, 20 años después, que yo creo que podrían haberse evitado todo ese tiempo de espera. En el punto de mira estaba Monse, la chica, pues porque cuando fueron a investigar a su casa se encontraron con cerillas, las mismas que se encontraron en la escena del crimen, tanto en la azotea como justo alrededor, al lado del cuerpo. Y luego también se encontró el medicamento de benzodiazepina, que faltaba justo la cantidad que se encontró en el cuerpo de Elena Giovanni. O sea, que para mí ya es un hecho más que imputable. O sea, ahí están las cartas sobre la mesa, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué hizo la policía? Que en teoría también, pues, la policía quiso hacer este truco de encerrar, o sea, de meter a prisión a Monse, a ella sola. Sabían que Monse sola no había cometido el crimen, porque uno de los factores principales por la que piensan esto es que el edificio era tan alto que no había ascensor, había escaleras. Y Monse era una chica como flaquita, menudita, y ella sola cargando un cuerpo, haciendo el crimen, como que no. Entonces, el truco que hizo la policía fue encerrar a Monse para ver si ella en prisión pues soltaba la lengua, empezaba a decir, pues por verse en la injusticia de estoy aquí encerrada, pero el que me ayudó está fuera. Para la sorpresa de la policía, ella no soltó rienda, no dijo absolutamente nada. Es más, con el paso del tiempo, hizo una carta de despedida y se ahorcó, se suicidó en la celda. Aquí fue cuando la policía se descolocó por completo, porque habían centrado mucho la atención en Monse, había pasado mucho tiempo y en teoría, por lo que pude ver, no pudieron centrarse tanto en los otros sospechosos, en Xavi y en Santi la Iglesia, porque había pasado el plazo de investigación. Corrígeme si me equivoco, Ángel, no sé si eso hay un plazo como para investigar todo. Sí, No sé. un plazo de instrucción que luego se tiene que prorrogar en el caso de que se solicite y si no, la instrucción ha acabado. Sí, es así. Pues justo pasó eso, por centrarse en Monse, pues se pasó el tiempo. Este caso estuvo 20 años, más de 20 años en stand-by, nadie hablaba de ello, es más, gracias a una serie de televisión llamada Crims, que fue quien recabó la información, que pidió los derechos, los registros para poder en 2 capítulos mencionar este caso, pues gracias a eso la gente empezó a conocer el caso de Elena Giovanni, porque había quedado pues
en soledad. Nadie conocía a Elena Giovanni. Incluso en varios foros de internet se empezaron a crear distintas páginas llamadas Forza Elena Giovanni, donde varias personas compartían sus hipótesis, intentaban ayudar, aportar pruebas. Incluso salieron varios testigos diciendo que se encontró a Xavi y a Santi arrastrando algo muy pesado un viernes 30. O sea, aquí ya la gente se volcó mucho en el caso de Elena. Luego la familia contrató a un abogado y lo primero que preguntó el abogado fue si se había investigado el portátil, el ordenador de Elena Giovanni. Y la familia dijo que no. Algo muy raro, que hay que investigar absolutamente todo, y hoy en día el portátil, pues ahí tienes toda la información que yo creo que puedas sacar. Se investigó... Voy a hacer un inciso, Dime. Paula. Sí. Porque estás clarificando muy bien lo que es una investigación donde partes de una idea y buscas confirmar tu idea, a como bien vas a hablar sobre coger el portátil y el análisis, lo que es recabar todos los datos y luego configurar la idea. El problema en la investigación de Elena es que parten de una idea y buscan todos aquellos elementos que confirmen la idea que tengo. Eso es un sesgo. Eso es un sesgo del investigador. Es un sesgo de confirmación. Todo aquello que no siga la línea que yo estoy trazando, yo creo que lo ha hecho esta mujer y voy a buscar todos los elementos que me digan que ha sido esta mujer quien la ha hecho. Todo aquello que sale de esa línea, lo desecho. Problema, si esa línea llega un momento en el que se fractura, todo lo que has dejado alrededor lo has perdido. Y eso es una manera negligente de investigar, que no solo es propia en una investigación criminal y no es exclusiva. Lo hacemos todas las personas. Tenemos una idea y luego buscamos confirmarla. Pero aquí no se puede hacer una investigación inductiva, sino deductiva. Esa deducción, lo vemos mucho en las novelas de Sherlock Holmes, es deductiva. Cogemos todas las pruebas, las evidencias, los relatos y sobre ello nos construimos qué ha podido pasar. Lo contrario nos lleva a lo que tú dices. Tenemos la investigadora principal. La investigadora principal se suicida y ¿ahora qué hacemos? Ya nos hemos quedado sin nada. Eso es porque has hecho una investigación dirigida a confirmar tu hipótesis. Es el principal error de todos los crímenes que quedan sin resolver en España. O crímenes que aún resueltos no encuentras al fallecido. O desapariciones que no consigues demostrar qué pudo ocurrir aunque haya una línea que puede albergar que ha habido una actividad criminal, que tienes un sesgo en la investigación. Lo que tú estás diciendo, lo que vas a plantearnos, cómo continúa este relato ahora, viene mucho en la línea de lo que afirmé antes cuando ¿qué es lo mejor para investigar un sospechoso? ¿No? Coge y saca toda la evidencia disponible que tengas de esa persona, que ha hecho en las redes, coge el teléfono móvil, clona el teléfono, analiza el portátil, analiza la documentación que tenga en la casa, mediando autorización judicial y todo esto, perfecto. Explóralo todo, porque las personas, sobre todo en el año en lo que ocurre, que no estamos hablando de 1980, tenemos una identidad física y una identidad virtual. Y pasamos muchísimo tiempo en nuestro mundo virtual, con nuestra identidad virtual. Las relaciones, cómo nos comunicamos, cómo se comunicaban entonces y ahora, por WhatsApp, por correo, en las fotos que se envían, los enlaces que se consultan. Eso nos puede arrojar muchísima información sobre quién puede haber detrás. Pues enlazando lo que tú acabas de decir, que es muy interesante, se confirmó de que Xavi le estaba mandando mensajes constantes, intensos a Elena, como queriendo tener algún tipo de relación con ella, e incluso se confirmó que tenía algún tipo de admirador secreto. O sea que yo creo que si esta información lo hubieran manejado mucho tiempo atrás, podrían haber, como tú bien dices, pues haber planteado la investigación de otra forma, no haberse basado solamente en su hipótesis, que era Monse, ahora no está Monse y se quedan pues sin nada. Entonces, a partir de aquí ya empiezan a surgir muchas hipótesis, que lo más probable es que pudo haber estado secuestrada, retenida, porque claro, encuentran el cuerpo el 2 de diciembre, pero se pierde contacto con Elena el 30 de noviembre. Estos 2 días capaz estuvo retenida, la drogaron, pudo haber sido violada. Y hoy en día
Xavi es el único que está siendo investigado. En teoría, Santi de la Iglesia creo que no sé muy bien en plan ahora mismo de eso. Y sé que ahora en 2025, creo que fue en junio o en verano más bien, a raíz de los avances científicos se pudo detectar ADN de Santi en el jersey que llevaba ese día Elena Juvani. O sea que es un hecho probatorio sólido que puede funcionar bastante para este caso. El desarrollo de la técnica. Tenemos muchísimos casos que están en nevera, son casos que se permiten que se enfríen hasta que la técnica se desarrolle. Y eso tenemos muy claro, en criminalística funciona y lleva funcionando desde los 90 a una velocidad absurda, asombrosa. Un caso, por ejemplo, es cuando tenemos muestras de ADN desconocidas o tenemos prendas en las que podría haber ADN pero no se ha encontrado, o casos en los que tenemos a alguien una muestra pequeña pero todavía la ciencia no nos permite ampliarla para ver si tiene un cotejo con... Y esos casos los pones a enfriar y esperas que avance la ciencia. Imaginaros ahora que tenemos inteligencia artificial, ¿no? Pues imaginaros que ahora esperamos que avance la inteligencia artificial, que es lo que está ocurriendo, cogemos códices de la Edad Media, del siglo XIV, del siglo XIII, y lo metemos para que lo analice la inteligencia artificial y nos saque exactamente todo aquello que no teníamos. En criminalística se hace lo mismo. Y en este caso lo que tenemos es eso. Vamos a coger ese caso que, como es un homicidio, no es un caso prescrito, no. Vamos a analizarlo. Vamos a ver qué podemos obtener ahora. Y ahí es donde avanza la ciencia. Ha ocurrido con casos más o menos más tristemente célebres en la última década, pero sí que puede llevar casi al punto de que va a prescribir un delito, aceleran, aplican las técnicas novedosas, las más actuales, y encuentran algo con lo que empezar a tirar o con lo que sustentar una hipótesis que tenían en barbecho, esperando que hubiese algo que la reforzara. Pues este es el caso, o sea, hasta aquí llega el caso, pero sí tendréis, o sea, a raíz de investigar, porque de verdad que yo no lo conocía muy bien el caso de Elena Juvani, y todo esto me da la sensación, o sea, lo que más me llama la atención, mejor dicho, es cómo se investigó todo el caso, o sea, los sesgos que tú mencionabas antes, ¿no? Cómo todo se llevó a cabo. Y yo tenía una pregunta para ti, ya sabiendo que tú eres experto, Ángel. ¿Qué errores o qué errores investigativos más comunes pueden surgir en muertes catalogadas como suicidios? Aquí vimos varios errores. ¿Cuáles son los más comunes? El principal error que se comete en toda investigación es subestimar la escena, subestimar la importancia contextual y acercarte al escenario con la idea preconcebida de qué tipo de crimen es. Pongo un ejemplo. Tenemos aquí a Elena. Si esto mismo ocurriese hoy, lo primero que podrían categorizarlo para poder estudiarlo es un crimen machista, una agresión sexual o un crimen de violencia de género, y buscamos al novio y empezamos a investigarlo, aunque los demás elementos nos dijese que puede haber varios partícipes, que hay un juego que excede lo que es puramente. El problema es cómo enfocamos la investigación. Y en este caso, subestimar la figura del autor o de los autores, porque hay un componente psicológico previo, una preparación del crimen, un conocimiento de la víctima y una manipulación de la víctima, del escenario. Eso nos está diciendo más de la persona que lo ejecuta que del hecho en sí. Te estás tomando esas libertades. Vamos a ponernos en la base de que se confirma la agresión sexual, ¿no? El cadáver ha sufrido, la finada ha sufrido violencia sexual. Hay lubricantes, hay quemaduras, ese componente un poco de sadismo. Con eso empezamos a construir quién o quiénes pueden haber estado con ella, con qué objeto. Y luego empiezas a ver que ha recibido una manipulación, anónimos, admiradores anónimos, ha recibido cartas, han intentado
envenenarla o narcotizarla con sus propias bebidas. El constructo psicológico del autor excede con mucho el de un agresor sexual que termina matando a la víctima o el de una pareja que quiere terminar con su novia. Excede muchísimo. Desde ahí es de donde se tendría que analizar. Porque una persona con este patrón, hay una altísima probabilidad de que haya tenido algún desajuste previo. Y hay elementos que se pueden localizar si ciñes más o menos, delimitas el número de posibles autores, de quién descartamos y quién no, puedes empezar a ver si hay alguien que en algún momento haya patinado. Porque para llegar a un sitio donde te tiras durante un tiempo, 2 meses, escribiendo a una persona, ideando cómo manipularla, buscando, porque esto lo tengo que decir, hay que buscar el número de benzodiazepinas que pueden provocar directamente anular la voluntad de una persona. Hay que buscarla. Eso no viene en el prospecto. Eso es una de las líneas que también se puede trazar siempre. ¿Quién ha buscado información sobre esto? Ahora mismo se hace. Pero has tenido que preparar el escenario. Y luego estamos hablando de una escena realmente con quemaduras, con lubricantes, con posible agresión sexual, con traslado del cuerpo, lanzamiento de una azotea, en qué momento se hace, si es por la mañana, si es por la noche, quiénes podían estar, quiénes podían participar, por qué se dan diferentes coartadas. Es un caso complejo. El principal error, Paola, el principal error, minusvalorarlo, subestimarlo y creer que es una investigación sencilla. Porque desde una posible violencia grupal hasta una posible violencia sexual por parte de dos personas, o nos podemos encontrar ante un acto en el que pues haya algún componente ritual, haya algún componente de utilización de psicotrópicos que hayan llevado a eso. Es que el escenario es tan complejo que menospreciarlo, subestimarlo y creer que es una investigación sencilla es lo que finalmente ha llevado a que no haya una investigación completa, estemos en el 2026 y no haya una persona condenada con toda la evidencia o con una solidez de pruebas indiciarias por este hecho. Exactamente. Y bajo tu punto de No, vista, ¿qué crees que... Sí, di, Paola. no, di, porque no iba a decir Eh, nada. no, Ángel, entonces, ¿tú quién crees que puede ser el sospechoso que lo haya cometido o los sospechosos? Si estamos teniendo en cuenta que, por lo pronto, tenemos a un agresor organizado que conoce previamente a la víctima. Vamos a jugar como en el quién es quién, ¿no? Empezar a darle así a todos aquellos no conocen o no tienen y vamos quitando fichas, ¿no? Un agresor organizado. Organizado es evidente. Esto no ha sido improvisado, de repente vengo y te empujo. Tiene una organización, un conocimiento de los gustos, un uso del engaño para generar confianza, como se hacía en esos anónimos, ¿no? Y me voy a centrar en el anónimo en el que estaba el zumo, que finalmente tenía un narcótico. Porque tú puedes decir, alguien me puede mandar una horchata de manera anónima para hacer pues una broma, ya, pero es que había narcóticos en uno de los zumos, que también había una nota manuscrita, anónima, con un tono de intentar generar confianza, ¿no? Tenemos un delito planificado que no es impulsivo, con una relación social previa con la víctima. Tenemos el perfil psicológico más probable, el más plausible de agresor, con una personalidad manipuladora, necesidad de control, hostilidad encubierta y apuntaría a un posible resentimiento personal. Esto es importante, ¿eh? Yo buscaría con quién has tenido una fricción o quién ha habido, que el grupo extenso dijese, con quién ha tenido fricción. Porque hay un punto de resentimiento personal. Esos anónimos pueden indicar burla, humillación simbólica, juego psicológico. Y eso lo haces cuando tienes algún tipo de intencionalidad. Es decir, no lo haces simplemente por lo hago con un anónimo y no sé ni qué efecto va a causar. Si haces eso, es porque casi siempre tienes acceso a ver qué efecto está causando, que es lo que te da el impacto. Un modus operandi, preparando, seleccionando a la víctima, obteniendo benzodiazepinas, redactando los anónimos, entregando alimentos con sedantes. Generamos confianza, neutralizamos y eliminamos. Un componente sexual. Si hay un componente sexual, en la
la estadística nos dice, que también son números que tenemos que manejarlo, que la probabilidad de que sea un varón es más alta de que sea una mujer, por la connotación sexual. Simplemente con eso ya delimitamos mucho más. Una firma conductual posible, hay indicios de firma psicológica en esto. Más allá de la firma, una firma de modus operandi funcional, hay una firma psicológica. Es que hay mucha preparación antes. Esa preparación hay que tenerla en cuenta. Ese juego psicológico con la víctima. La posible edad del agresor en el 2001, que es cuando ocurren los hechos, 25 o 40 años. ¿Por qué? Por la capacidad organizativa, por la autonomía social, vamos a ponernos en esto, autonomía social para cometer determinados hechos. No tienen que estar tus padres en casa luego para plancharte la ropa de mañana. Sí. Necesitas autonomía social de poder entrar, poder salir, poder hablar, poder conseguir fármacos. Necesitas autonomía social, acceso a medicamentos y pertenencia al mismo entorno social del adulto. Porque en esto estamos diciendo, me conoces, y a no ser que esta señora conociese a muchos chavales de un grupo, estamos en el mismo entorno social. ¿De qué entorno era? Un grupo de excursionistas y tal. ¿Entre qué edades? Pues ahí ya nos situamos, todos tenemos un círculo social, ¿eh? Y todos, si pensáis ahora mismo en vuestros amigos, familia, con quién vamos, mi novio, todos nos podemos situar en un rango de edades, ¿vale? Eso es congruente también analizando a la víctima. Un nivel sociocultural medio alto, porque la redacción de notas son coherentes. Ahí también miraríamos luego mucho la psicografología, qué has escrito, cómo lo has escrito, si cometes faltas, si no las cometes. Hay una interacción social dentro de asociaciones culturales, excursionistas, o por lo menos sabes que estás ahí. Eso puede causar una llamada de atención a la víctima. Y lo que yo he establecido como motivación probable en mis notas puede ser un conflicto interpersonal, hay un rechazo, una rivalidad, un resentimiento, porque eso es lo que se puede ver. Las quemaduras, vamos a ver cuando un cuerpo tiene quemaduras, o las quemaduras forman parte de algo utilitario, me es útil para algo, te he quemado porque estaba intentando quemarte y al final tienes quemaduras en el cuerpo, porque he quemado la zona y te han quemado a ti, pero cuando son focalizadas, ya empezamos a categorizarlos. O es un juego sexual, has tenido un juego sexual que en tal caso una persona no empieza de cero a jugar con quemaduras en el cuerpo para obtener placer, por lo que podríamos analizar si en el cuerpo hay algún tipo de herida que tenga componente erótico o que se pueda utilizar en BDSM para esos juegos. Si no lo hay, pues ya nos pasamos al siguiente cajón. Estás infringiendo un daño para obtener el sufrimiento de la víctima y verlo. Y si está narcotizada, quizá el hecho de que tengas el control de poder infligir el daño es lo que ya te está dando a ti la satisfacción. Eso es importante. Estábamos en la motivación, el conflicto interpersonal. La dinámica grupal o de humillación no la descarto. Yo no descarto que se humille a una persona entre varios, ¿eh? No nos tenemos que ir a este caso, que es escandaloso. Pero si nos vamos a un colegio donde haya, un instituto donde haya situaciones de acoso, de bullying, en el que varios cogen entre 3, 4 y a una persona le hacen de todo, y le tiran, y le mean, y le escupen, y le arrastran, y se hace grupal para humillar grupalmente, se puede dar, claro que sí. Y no descartaría, por lo que os he dicho antes, es que el uso de narcóticos, pues no nos puede hacer que descartemos un perfil femenino en la escena. Y tampoco podemos descartar que sean varias personas, porque no tenemos elementos para descartarlo. Y una motivación de dominación, eso sí me queda claro. En el caso de que no sea y así se descartó, un suicidio, si hay una intervención de tercero, hay una actitud clara de dominación. Una dominación, un manejo del cuerpo, un anular la voluntad, y eso es lo que da el perfil. Números de agresores. Hay indicios de más de una persona, por el traslado del cuerpo, por el acceso a la azotea y por la logística del crimen. O tenemos una persona, todo esto, os voy a decir cómo funcionamos cuando hacemos un análisis. Tú colocas los elementos y hablamos de plausibilidad. ¿Cuál es la explicación más sencilla que recoge todos los elementos y no suelta ninguno? Podemos decir que ella subió y se suicidó, y entonces tenemos que justificar, y se quemó antes, y se drogó, y cayó de esta manera,
y se desnudó y se aplicó lubricante. Nos quedan muchas cosas fuera, ¿verdad? Luego podemos decir, su novio o su pareja le hizo todo esto. Y siguen quedando elementos fuera. Es una hipótesis, pero quizá no es la más plausible. Aquí la participación de una persona nos abre el abanico para recoger muchos más indicios. Porque sí puede decir, ¿y cómo accedió a la azotea? Podía estar ayudado. ¿Y quién escribió la carta? La puedo escribir uno y otro ponerla. ¿Quién consiguió los fármacos? Los pudo conseguir este y el otro adulterar la bebida, o la misma persona, pero podía haber un control en la víctima. Imaginaros que hay alguien que está lanzando una ofensiva, ¿no? El ataque, y hay otro que lo está comprobando y qué efecto tiene si hablamos. Pues es posible. Y aparte, las investigaciones, tal y como has planteado, Paola, se solían dar en grupos. Este con su novia, este con el amigo que tenía, que fueron un coincidente. Se solía dar en grupo porque al final dice, joder, es más plausible que hayan sido varias personas. Y el comportamiento postcrimen, una aparente normalidad social, eso es interesante. Ninguno destacó por tener un comportamiento anórmalo ni marcharse del país, mantuvieron una pues correcta, una posible, es quizá de las partes que en este caso más me fastidia que no haya. Si tienes 5 sospechosos, carajo, interven los teléfonos. Tú intervienes los teléfonos y ves cómo se relacionan entre ellos. No puedes esperar a que doy una declaración, hablo con mi novia y luego voy y cambio la declaración que he dado, pero interven los teléfonos. Si ha pasado en muchos casos, si los tenéis mediáticos, se determina al final esta mujer, la viuda negra que mata al marido y está hablando, Angie, por ejemplo, ¿no? Caso de Angie, estás hablando con tu novio y han matado al marido y entre los dos, pues eso se sabe por las intervenciones telefónicas, y es lo que más nos da. ¿Por qué no tenemos aquí? A lo mejor las tenemos y no han sido relevantes, pero no consta que haya esas intervenciones. Síntesis: como autor, conocía a la víctima, integrado en su entorno social, persona manipuladora, un crimen planificado, una motivación emocional o relacional y la posible participación de más de un individuo. El hecho de que alguien se suicide en prisión también es relevante. A mí me lo parece. Y tirar de coger la historia negra, y ahora vemos personas que se suicidan en prisión acusadas de un crimen grave. Que tenemos muchos, ¿eh? Que no es algo anecdótico. Me parece relevante apuntarlo. Pues ¿Se os bueno, ha quedado? chicos, ostras, madre mía. Es que con todo lo que he relevado, si no tienes un experto, alguien que te abra un poco la mente y que sea profesional, te puedes hacer una idea, pero con todo lo que me has contado se te abren otras. Porque claro, una cosa es lo que tú puedas leer o demás, y otra es que un profesional te cuente las posibilidades que hay, realmente cómo se trabaja, y entonces la perspectiva cambia un montón. Así que bueno. Ese es el objeto de participar en tu programa, Alberto. Bueno, chicos, pues no sé si queréis añadir alguna cosa más. Si no, muchísimas gracias a los dos. Yo creo que ha sido muy interesante. Sí, la verdad que sí, muchísimas gracias por invitarnos. Este tema la verdad es que me llamó bastante la atención, y también el gusto de haber hablado contigo, Ángel, que eres un experto en lo que haces, y de verdad que me has abierto, que me has dicho muchas cosas, y joder, que sí, que está muy bien. Muchísimas gracias. Os agradezco muchísimo la oportunidad de haber podido participar con vosotros. Te agradezco mucho, Alberto, que nos hayas reunido a los dos. Mm. Y, Paola, te agradezco especialmente el detalle en contar el caso, la delicadeza con la que lo has hecho, y sobre todo la visión estratégica desde el principio hasta el final, que ha podido ir pasando, y has tenido esa capacidad de dar todos los datos que son necesarios para cuando ya nos pongamos a analizar esto en conjunto, ¿no? Y con los amigos con quien veamos el programa, digamos, vale, tenemos todos los elementos. Ahora, ¿qué idea tenemos de lo que ha podido pasar? Y eso lo habéis conseguido vosotros. Muchísimas gracias. Pues muchas Muchas gracias. gracias y espero poder hacer otro programa y seguiremos hablando en el futuro. Con Un abrazo gusto. fuerte. Gracias. Gracias.